Bully Magnets presenta. Al entrar el siglo XVIII, si bien el Imperio Español seguía siendo el más extenso y poderoso sobre la faz de la tierra, su estatus era cada vez más puesto a prueba. Así es, Imperio Español, ahora existimos otras potencias europeas que te queremos quitar el lugar. Y en la medida de nuestras posibilidades, te haremos la vida imposible. Inglaterra y los Países Bajos eran las nuevas potencias marítimas en el escenario europeo, y su influencia en América era cada vez más importante. En España eran conscientes de esto, y lo veían como una amenaza a su poderío. Esta disputa fue creciendo de tono con el paso de los años, y tuvo una enorme influencia e impacto en América, por lo que, para entrar de lleno en el tema, lo primero que necesitamos es un poco de ¡Contexto histórico internacional! Sobre el cual ya les hablamos un poco en el anterior capítulo, pero ahora conviene profundizar. ¡Profundizar! Es lo que haremos en este capítulo del Imperio Americano. ¡Contexto histórico internacional! Con intrigas en las casas reales. ¡Escándalo! Enfermo y deteriorado, en 1700 el rey Carlos II murió sin dejar descendencia. En su testamento introdujo a su nieto Felipe d'Anjou como el nuevo heredero de la corona española. La decisión causó polémica inmediata. El nuevo heredero pertenecía a la dinastía Borbón, pues era nieto también de Luis XIV de Francia. Esto rompía con una larga tradición de la Casa de Austria, la dinastía Habsburgo, como detentora del poder en España. ¡De verdad que es un mega escándalo! El propósito de esta decisión no era otro que vincular a la debilitada corona española con la casa francesa de los Borbón, para de esta forma formar una alianza España-Francia que se colocara como una fuerza definitiva en Europa. ¡Nadie nunca podrá detenernos! ¡Ah! Bueno, Carlos II fuera. Que la nueva dinastía guía al imperio hacia el prometedor porvenir. Obviamente esta noticia no dejó muy contentas a otras potencias como Inglaterra o los Países Bajos, quienes veían cómo su creciente influencia se veía amenazada por esta nueva alianza. ¡No nos tiene muy contentos! Y haremos todo lo posible por estropearlo. Comenzó así la Guerra de Sucesión Española, que se extendió hasta 1713. El asunto de la sucesión causó una división en el mismo Imperio Español, entre las familias nobles que apoyaban a los Borbones y otras como la Corona de Aragón, que abiertamente se pronunciaba del lado de los Habsburgo. Llegó a haber un punto en que había dos reyes proclamados, Felipe d'Anjou como representante Borbón y el archiduque Carlos de Austria del lado Habsburgo. ¡Guerras dinásticas! El asunto escaló de magnitud, y pronto todas las grandes potencias y dinastías europeas estaban inmiscuidas en el conflicto. Finalmente, en 1715 se firmó la Paz de Utrecht, que puso fin a los conflictos y que trazó un nuevo mapa geopolítico en Europa. Para el Imperio Español, este tratado implicó el reconocimiento de Felipe d'Anjou de la dinastía Borbón como rey de España, ahora bajo el nombre de Felipe V. ¡Por fin! ¡Soy el rey de España! Pero esto a su vez implicaba la condición de que Felipe V renunciaba al trono francés. ¡Ash! Yo quería el pastel completo. Es más, incluso pondremos una cláusula que prohíbe que el rey español y francés sean la misma persona. El golpe para el Imperio Español incluso fue más duro. Se trató de una jugada arriesgada en la que perdió muchas de sus fichas. Con los tratados de Utrecht, el Imperio Español cedió al Archiducado de Austria los territorios de Cerdeña, Nápoles, Milán y Bélgica. Al duque de Savoy le dio Sicilia. Inglaterra se llevó Gibraltar y Menorca. Incluso Portugal obtuvo la colonia de Sacramento en América, en el Río de la Plata. Yo solo vine porque dicen que el Imperio Español anda repartiendo territorios. ¡Qué maravilla! Así los Borbones adquirieron la corona española, pero a su vez el imperio perdió la hegemonía en Europa. No sé si fue el mejor de los tratados. Definitivamente fue el mejor, con permiso. Y es precisamente en este contexto que surgen las reformas borbónicas, las medidas implementadas por la corona, cuyo objetivo era recuperar la hegemonía de España en Europa y en el mundo. Volveremos a rockear igual de fuerte que en los viejos tiempos. ¡Ya lo verán! Y para cumplir este objetivo, necesitaban más que nunca de la estabilidad y los recursos que pudieran obtener de sus territorios en Hispanoamérica. Algo me dice que este periodo no va a ser uno muy bueno para mí. Otra vez. Perdón, América, nos ensañamos contigo, pero puedes sentirte orgullosa de ser el sostén del Imperio Español. ¡Ash! Las reformas borbónicas implicaron medidas que buscaban controlar y centralizar los recursos en América, a la par de llevar una administración más ordenada y efectiva.
en muchos sentidos una reforma burocrática del imperio. Reforma burocrática. Nadie espera la burocracia española. Reformada. Las reformas borbónicas también estaban influidas por las nuevas ideas de la Ilustración en Europa, que colocaban como eje rector del actuar humano a la razón, la ciencia y el progreso. Esto también implicaba la noción de un Estado moderno, regido por una monarquía fuerte. La figura del rey será más fuerte que nunca. El rey será el líder de un Estado moderno y gobernará con puño de hierro. Algo que en los virreinatos en América no vieron con muy buenos ojos. Maldita sea. Nosotros que estábamos tan bien con la corona española, nomás ahí a lo lejitos. ¡Ya no más! Como hemos mencionado en otros capítulos de este curso, los virreinatos en América fueron forjando su propia identidad y funcionamiento, y si bien atendían a todas las demandas de la corona, se movían también con cierta autonomía en sus asuntos internos. Las reformas borbónicas implicaron nuevas medidas, en las que el ojo del imperio estaba más que nunca atento a todo movimiento en los territorios en América. ¡Soy el rey! ¡Soy el ojo que todo lo ve! Y de esta forma, el siglo XVIII vio pasar a 5 monarcas de la dinastía de los Borbones, que con distintas acciones llevaron a cabo la implementación de las reformas. Estos fueron Felipe V, Luis I, nuevamente Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. De entre todos ellos, a Carlos III, quien gobernó de 1759 a 1788, se le conoció como el monarca que gestó las reformas más amplias y férreas. Todo sea por el renacer del imperio. Las reformas borbónicas en América fueron primordialmente de tipo político-administrativo, económico, militar y religioso. Vayamos viendo con detalle cada una de estas vertientes. Nadie espera las reformas borbónicas. Reformas políticas y administrativas. En primer lugar, las reformas borbónicas significaron un cambio en la administración de los virreinatos, que le garantizara a la corona una mayor recaudación y centralización de los recursos. Para ello hay que empezar de cero y reorganizar este vasto territorio. Pero usted ni siquiera es de aquí ni conoce las necesidades de estas tierras, señor. Dije reorganizar el territorio. Bajo esta política, durante el reinado de Felipe V, una parte de lo que era el virreinato del Perú, en 1717 se convierte en el virreinato de la Nueva Granada, una nueva configuración que después fue ratificada en 1739. Este nuevo virreinato comprendía los actuales territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, con su capital en Santa Fe de Bogotá. He pertenecido a tantos imperios, reinos y virreinatos en los últimos siglos que ya hasta estoy confundida. Además de lo administrativo, la creación del virreinato de la Nueva Granada obedecía también a la necesidad de reforzar la defensa en el norte de los Andes y en las costas, donde la presencia en las islas del Caribe de otras potencias como Inglaterra era cada vez más marcada. Estamos en tus narices, Imperio Español, y con que te descuides otro poco, te quitamos más fichas. Y esta no sería la única nueva configuración en el periodo Borbón, pues en 1776, bajo el reinado de Carlos III, se creó el Virreinato del Río de la Plata. Este nuevo virreinato también surge de una partición del Virreinato del Perú y comprendía los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. El Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, surge ante la necesidad de administrar de mejor manera el creciente comercio del sur del continente. Che, pibe, que nos estamos convirtiendo en uno de los territorios más ricos de Sudamérica, además de tener los mejores cortes de carne. Bueno, sí, pero todo es para la corona, incluido esos jugosos cortes de carne. Che, boludo, no se vale, corona. Aunado a estos nuevos virreinatos, la corona española dividió los territorios en América en intendencias, siguiendo el modelo francés. Todo sea por los dineros. Esta estructura implicaba también un nuevo esquema, con los intendentes a la cabeza y los subdelegados listos para llevar a cabo las políticas de la corona. Estos últimos asumieron el estatus que antes habían tenido alcaldes mayores y corregidores. Además, en el ramo administrativo se implementó una de las reformas que a la larga tuvo mayor impacto en el continente: quitarle poder a los criollos. ¡Quítate tú! Una cuestión sobre el criollismo de la cual ya les hemos hablado en capítulos anteriores. ¡Criollismo! Siempre es un buen momento para el tema repasar. Las élites criollas se habían hecho de influyentes puestos en las audiencias y otras estructuras del sistema virreinal. Con las reformas borbónicas se prohibió la venta de estos puestos a los criollos y se les reemplazó por funcionarios peninsulares, leales a la corona. Lo siento, estás despedido.
Juanelo está listo para tomar tu puesto. Venga, tío, dame permiso. Pero yo no he hecho nada malo. Lo siento, no pasaste tu registro en el checador, extendías tu hora de comida y llegabas tarde a la oficina. Pero es que esta ciudad es un caos permanente. Es muy difícil llegar a tiempo. La semana pasada hubo otra vez inundaciones. Ese es tu problema, no el mío. ¡Despedido! ¡Ay, puros pretextos! Me tendré que dedicar al comercio informal. Y por si no fuera suficiente, la corona implantó la figura de los visitadores o inspectores, que eran algo así como los vigilantes del imperio. La tarea de estos visitadores era recorrer la amplitud de los virreinatos para supervisar que las reformas se cumplieran cabalmente, además de recomendar la implantación de nuevas medidas. Los inspectores tuvieron una amplia influencia en la ejecución de las reformas, como Alejandro O'Reilly, quien llegó a Cuba y a Puerto Rico, José de Gálvez, quien visitó el virreinato de la Nueva España y el de la Nueva Granada, o José Antonio de Areche, quien durante un tiempo permaneció en Perú. Las figuras de estos visitadores llegaron a poner en regla y entredicho la influencia misma de los virreyes. Todo era más divertido antes. Ahora llegan estos tipos para cuestionar al mismísimo virrey. Escucho y anoto todo lo que dice, virrey. Ahora mismo le pasaré un memo a su majestad. Cuide sus palabras. Malditos inspectores. Eso también lo he apuntado. Seguro que será una falta muy grave. Todas estas duras reformas desembocaron en una auténtica centralización del poder y en un sistema administrativo cuyo objetivo era una mejor recaudación de impuestos. ¡Maldición! Solo se acuerdan de nosotros cuando les hace falta dinero. Gracias a todas estas medidas, el Imperio Español recuperará su esplendor perdido. Asegurado el plano político y administrativo, la corona española también buscó mejorar el flujo de los recursos y las riquezas. ¡Reformas económicas! ¡Oh, sí! ¡Que fluyan los dineros! En este ámbito, la primera tarea que se llevó a cabo fue la renovación del sistema comercial, bajo el mandato de Felipe V. En el siglo XVI y XVII, todo el comercio entre el imperio en España y América era dirigido a través de un único puerto, Sevilla, donde también se ubicaba la sede de la Casa de Contratación de Indias, encargada de dirigir el intercambio económico. En primer lugar, esta casa de contratación cambió su sede de Sevilla a Cádiz. Solíamos ser los amos y señores del comercio por la mar océano. ¡Ya no más! El comercio por la mar océano ahora será más abierto. Lo cual nos lleva al cambio más importante en este rubro, y a una de las novedades económicas durante el siglo XVIII. ¡Libre comercio! ¡Yay! ¡Mi favorito! La liberalización del comercio implicó la apertura de nuevos puertos en América y España por igual. El proceso comenzó sobre todo en el Caribe, a partir de 1765, con la apertura de puertos en Cuba, Puerto Rico, Trinidad o Santo Domingo, y unos más en España, como Cádiz, Málaga, Alicante, Barcelona, Santander o La Coruña. Esta transformación concluyó durante el reinado de Carlos III, con la implementación del Reglamento de Libre Comercio con América, en 1778. ¡Libre comercio para todos a través de la mar océano! Para este punto ya habían sido inaugurados 13 puertos en España y 27 en América. Al abrir el comercio también se buscaba reducir el contrabando marítimo, que durante largo tiempo había mermado las finanzas imperiales. ¡Piratería forever! ¡Arr! También se estableció el monopolio del tabaco y se crearon o aumentaron impuestos, como la alcabala, que gravaba las transacciones mercantiles, o los tributos de indios y castas. ¡Ay! De por sí no tenemos nada. Y ahora nos quitan más. Sí, mira, todo sea por la salud de las finanzas imperiales. Nadie espera. Sí, nadie espera a la burocracia española. Ya son casi 3 siglos de lo mismo. Necesitan una nueva línea, ¿sabe? Obviamente, todas estas transformaciones políticas y económicas unidas significaron un cuantioso aumento de los recursos en las arcas imperiales. Por ejemplo, en el Virreinato de la Nueva España, el territorio de donde más obtenía ingresos la corona, entre 1765 y 1782, las ganancias aumentaron de 6 a 19.5 millones de pesos. Los tributos de indios o las riquezas de recursos como la plata y el tabaco aumentaron de manera similar por toda Hispanoamérica. Oh sí, poco a poco el imperio recuperará su viejo esplendor. Seguiremos siendo los número 1 forever. ¡Forever! Sí. No obstante, la amenaza que implicaba la consolidación de otras potencias europeas en América estaba a la puerta de los virreinatos, lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto. ¡Reformas militares! La prioridad aquí era fortalecer zonas vulnerables de ataques de otras potencias. Te dije que estamos cerca, España, y nomás te descuides. ¡Arr!
Los temores del Imperio Español se confirmaron sobre todo en 1762, cuando la Armada inglesa atacó y tomó por sorpresa La Habana, en el contexto de la Guerra de los 7 años. Si bien Inglaterra devolvió dichos territorios al año siguiente, esta derrota significó una humillación total para el Imperio Español, que más que nunca se mostraba muy vulnerable. ¡Ajá! En tu cara, España, te lo había advertido. Ahora eres el hazmerreír en Europa. Humillante es cierto, pero esto no se quedará así. ¡Arr! ¡Humillante! Sucesos como la derrota en La Habana obligaron a la corona española a gestar toda una serie de medidas. En primer lugar, se fortalecieron todas las zonas de milicia en los virreinatos y en 1777 se creó la Capitanía General de Caracas, que, entre otras cosas, buscaba contener una posible invasión a través del Caribe. ¡Qué miedito! Mejor fortalecer la zona a pasar por otra humillación similar. No obstante, la reforma más grande se dio con la propia reestructura del ejército, lo que implicó entrenar y armar a soldados de una forma muy diferente. Hasta ese momento, las guarniciones regulares eran de origen español, pero esto implicaba un costo económico tremendo para mantener un reducido ejército. Para solventar este problema, Carlos III aceptó una propuesta que implicaba armar y entrenar en las milicias locales a personas nacidas en América, mientras en la estructura fuerte se mantenían militares asalariados leales a la corona. Por fin podré enlistarme en el ejército. Para 1771 ya se contabilizaban más de 40,000 soldados a todo lo largo del territorio hispanoamericano. Estoy seguro que armar a americanos en las fuerzas locales no será contraproducente a la larga. Sé que se mantendrán siempre fieles al Imperio Español. Sí, señor. Siempre fieles al Imperio Español. Claro. En zonas como Perú incluso creció más el ejército, tras rebeliones indígenas como las de Túpac Amaru en 1780. ¡Rayos! Cada vez nos cuesta más mantener la estabilidad en estas tierras. No se preocupe, su majestad, siempre fieles. Y finalmente, pasamos al último de los puntos de las reformas borbónicas. Reformas religiosas. ¡Sí! ¡Nuestro turno! A la iglesia no le fue nada bien con estas nuevas medidas. Oh. Bueno, la verdad es que no se podían quejar. Se trataba de la institución más poderosa e influyente del sistema virreinal. El clero y las órdenes religiosas eran dueñas de múltiples tierras y tenían su jurisdicción propia, sin olvidar la enorme influencia que tenían en todos los estratos de la población novohispana. ¡Ama a Cristo! ¡Y a la Virgen! Bajo las nuevas ideas de la Ilustración, cambiaba un tanto la concepción del papel de la Iglesia en la sociedad. Dentro de las ideas ilustradas, si bien se mantenía la concepción de Dios como una fuerza creadora y omnipotente, los asuntos mundanos eran vistos como cuestiones que tenían que ser encauzadas por la razón y el juicio humano, representado este factor sobre todo en la estructura de un Estado fuerte, dirigido por el rey. Dios dispone y es el creador. Y el Estado, a través del rey y su estructura de gobierno, regula, administra e imparte justicia. Soy muy ilustrado. Es decir, las ideas ilustradas no cuestionaban en sí la divinidad de Dios, sino el papel y funciones de las instituciones religiosas. ¡Oh, rayos! ¡A mí que me ven! Esta ideología quedó asentada en una política como la del regalismo, que implicaba situar la figura del rey como la detentora de los derechos y obligaciones de la Iglesia, por encima incluso de la figura del Papa. En el Imperio Español, esta política se oficializó a través de una real cédula en 1765, durante el reinado de Carlos III. Lo siento, papá. Terminaron los tiempos donde podías disponer de los asuntos del imperio a tu antojo. Ahora todo pasa a través de la figura del rey. Tengo un papelito que lo dice. ¡Rayos! Extraño aquellos tiempos donde nadie cuestionaba al Papa. El regalismo se concretó en toda una serie de reformas. El rey tiene ahora el decreto sobre todos los aspectos de la jurisdicción eclesiástica. ¡Eso duele! Se expropian los bienes como capellanías, haciendas y otros de las órdenes religiosas como dominicos, agustinos y jesuitas en América. ¡Ah, no, rey! ¡Tenga misericordia! Ah, sí, también expulsamos a esos jesuitas del territorio de la monarquía hispánica, que ya se estaban creyendo mucho. ¡Ah, me da un infarto! ¡Ah! Carlos III oficializó la expulsión de los jesuitas de las tierras del imperio en 1767. En América, la amplia mayoría de los jesuitas que debían abandonar los virreinatos eran criollos. Los jesuitas tenían un papel clave en la educación de indios y criollos por igual, además de que tenían múltiples propiedades y una enorme influencia política, social y económica.
Para la corona española, simbolizaban el mayor ejemplo de los privilegios y poderes dentro de las instituciones religiosas que el Estado monárquico debía regular. Chao, chao. Tengan por seguro que el rey no los va a extrañar. ¡No, su majestad! ¡Volveremos algún día! ¡Ya lo verá! Y con estas medidas en el ámbito religioso, es como completamos el panorama sobre lo que implicaron las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas implicaron un cambio en la concepción de los virreinatos en América, que ya no eran vistos meramente como extensiones del imperio, sino como territorios en los cuales había que poner orden y regla, y de esta forma aprovechar más que nunca sus recursos y explotar sus riquezas para el renacer de la corona. Nomás cuando necesitan de mis recursos es cuando de verdad les importo. No lo voy a negar, América, pero ya verás que todo mejorará. Sin duda que eres el futuro del imperio en todos los siglos por venir. Sí, tengo amplias esperanzas en el futuro. Conforme se acercaba el final del siglo XVIII, al menos desde la perspectiva de la corona, el imperio parecía estar más fuerte que nunca. Tras la muerte de Carlos III y cuando Carlos IV llegó al poder en 1788, España parecía ir ganando la guerra y rivalidad contra Inglaterra, a la vez que había hecho más eficiente la estructura y administración de los virreinatos, lo que se traducía en un incremento de las ganancias reales. El imperio se queda en un buen estado y en buenas manos. Carlos III, ¡fuera! El Estado monárquico había logrado colocarse como la figura fuerte en América, de entre la multitud de instituciones existentes en el orden virreinal, aunque esto implicó el detrimento de otras figuras y grupos. Ay, sigo diciendo que estaba más padre cuando nosotros éramos los amos y señores de América. Ahora tenemos un estado monárquico que nos vigila todo el tiempo y nos ata las manos. Yo también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. A mí hasta me expulsaron. Les estoy escuchando. Pasaré toda esta información en un memo al rey. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todos estos hechos? Bueno, eso lo veremos en la próxima ocasión, en el Imperio Americano. ¡El Imperio Americano! Esta gran historia llega a su fin. No se pierdan el epílogo de este emocionante e increíble relato llamado el Imperio Americano. El Imperio Americano.